Bien, gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a aquellos que acaban de darle al enlace, que están con nosotros ya en esta tarde. Bienvenidos. Si es la primera vez que estás con nosotros, te damos la bienvenida y te decimos, bueno, aquí lo que hacemos en la radio es escuchar alabanzas, tener oración por las peticiones y gratitudes que nos envíen y además estudiar este libro que estamos llevando que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, eh, porque va a estar dividido en dos. Vamos a ver una parte el día de hoy, vamos a ver otra parte el próximo domingo, si Dios así lo permite, pero vamos a empezar. Les hicimos una pregunta hace un momento sobre qué conocían de Juan. Estuvimos recibiendo algunas respuestas. Muchas gracias por participar. Y bueno, Juan era, bueno, en primera, fue uno de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Juan era hermano de Jacobo, que fue el discípulo que estuvimos estudiando la semana pasada. Y Juan además escribió uno de los cuatro evangelios lleva su nombre, Juan, y además escribió tres cartas, que es primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis. Son los libros que estuvo, que tuvo las cartas, libros que tuvo oportunidad Juan de escribir, al menos son los que tenemos en la Biblia. Y bueno, aparte de Pablo, es uno de los que más escribió, o de los textos que más tenemos nosotros en la Biblia, que estuvo por ahí escribiendo Juan. Juan fue uno de los que estuvo escribiendo un poquito más. La mayoría, algunos tienen algún libro, alguna carta, pero él estuvo escribiendo, al igual que Pablo, algunas cartas, algunos escritos por ahí para ayudar a algunos hermanos. Escribe también Apocalipsis. Y bueno, en el Evangelio de Juan podemos encontrar las experiencias, eventos que estuvieron pasando durante el ministerio de Jesús. Tenemos por ahí la última cena, la vez que Jesús oró por sus discípulos, la crucifixión, etcétera. Podemos encontrarlos ahí en el Evangelio de Juan. Se le conoce, hermanos, a Juan. Si es la primera vez que escuchas de él, bueno, muchos le denominan o le reconocen como el apóstol del amor o el apóstol amado por Jesús. Y creo que por aquí recibí un mensaje. Sí, exacto. Él era, o se le conocía como el apóstol amado por Jesús, por Jesús. Recordemos que Juan en su evangelio no se refiere a él o no pone su nombre o no dice fui yo, sino dice el discípulo al que Jesús amaba. Hay por ahí una controversia. Algunos dicen que Juan era el discípulo favorito de Jesús. Es lo que mencionan algunos estudiosos. Dicen que Juan era el discípulo favorito de Jesús, porque él decía que era el discípulo amado, o sea, el discípulo que Jesús amaba, con el cual tenía mayor intimidad. Hay otros estudiosos que mencionan que él se describe como el discípulo amado, no porque tuviera preeminencia o porque tuviera privilegios dentro de los 12 discípulos, sino porque este discípulo, Juan, podía detectar, podía ver, podía ser partícipe de el amor de Jesús, y lo que notaba él era que era amado por Jesús, que era amado por su maestro, de tal forma no que la escritura diga que solamente amaba a Juan, sino él podía considerarse un discípulo amado por Jesús, pero en ningún momento dice que era el único, simplemente dice el discípulo amado. Entonces hay una controversia por ahí, pues es complicado saberlo. Lo que podemos ver ya con este estudio es que los cuatro personajes
que tenían un grado mayor de intimidad con Jesús. Era Pedro, Jacobo, Andrés y Juan. Eran los que tenían un grado mayor de intimidad con Jesús. Y si recordamos, dijimos que había dos parejas de hermanos, una es Pedro y Andrés y el otro es Jacobo y Juan. Y como también me lo mencionaban en mensajes, se los conocía a Jacobo y a Juan como los hijos del trueno. Muchos erróneamente hemos aprendido o tenemos una visión de Juan como aquel apóstol tranquilo, como aquel apóstol eh, calmado, quizá que Jesús no tenía problema con él, que era bien portado, que hacía lo que Dios quería a través de él, etcétera. Pero, hermanos, a lo largo de la escritura, a lo largo de los evangelios, podemos notar primero que Juan era el apóstol más joven de los 12. Segundo, él era pescador, al igual que su hermano Jacobo. Por lo tanto, hermanos, recordemos que el padre de Jacobo y Juan, Zebedeo, era reconocido en la antigüedad y puede decirse que, bueno, es mencionado muchas veces el nombre de Zebedeo, por lo cual los estudiosos mencionan que pudiera ser que Zebedeo tuviera cierta posición económica buena en aquel tiempo. Entonces, eran también gente con cierta estatus o cierta posición dentro de la gente que estaba en la antigüedad. Entonces, hermanos, vemos o erróneamente muchas veces nos ha enseñado que Juan era muy calmado, pero por el contrario, podemos ver en Juan una actitud y un espíritu apasionado, muy parecido a su hermano Jacobo. Varias veces se le vio muy extremista, a lo mejor fanático, intolerante, era un hombre violento, imprudente y muchas veces egoísta eh, en cuanto a su forma de llevar el ministerio que el Señor le había dado. Recordemos que la semana pasada veíamos que Jacobo se acerca a Jesús cuando Jesús no es recibido en Samaria y le dice, bueno, ¿quieres que pidamos para que, o danos autoridad para que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Bueno, la otra persona que iba con Jacobo era Juan. Entonces Juan y Jacobo le dicen al Señor Jesús que si quieren que oren para que descienda fuego del cielo y consuma a los que rechazaron darle asilo al Señor Jesús o darle una casa. Entonces podemos ver que Juan también era una persona impetuosa, era una persona celosa de su ministerio, era una persona además que le interesaban las cosas de Dios, que estaba pendiente de aquella promesa que el Señor les había hecho de que les iba a enviar un Salvador, y lo podemos ver porque era discípulo también de Juan el Bautista. Recordemos que Andrés también era discípulo de Juan el Bautista. Era Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Cuando ellos conocen a Jesús, inmediatamente empiezan a seguirlo. Entonces, Juan era Juan era un discípulo, el cual era apasionado y que buscaba constantemente la verdad. La forma de escribir de Juan nos menciona y podemos conocer un poco más el corazón de Juan. Yo te invito, hermano, que si tienes oportunidad esta semana leas, aparte de tu lectura diaria, que leas el Evangelio de Juan y que además vayas a las cartas, que es primera, segunda y tercera carta de Juan. Lee estas cartas y vas a ver un desarrollo, pero una postura de Juan que puede darnos a conocer, que puede mostrarnos el corazón de Juan. Muchas veces, hermanos, se menciona o muchos estudiosos, muchos dentro de la iglesia mencionan a veces que el apóstol Pablo tenía una forma muy recia de escribir o muy dura de escribir, muy dura de reprender, que era quizá un discípulo, un apóstol más bien,
un apóstol en el cual era también celoso de la doctrina, que tiene una forma de escribir muy pesada, muy especial. Pero, hermano, y es algo que yo te invito a que leas de verdad, porque es algo que yo no conocía. La forma de escribir del apóstol Juan, o del discípulo Juan, es muy determinante, hermanos. La forma de escribir, las palabras que habla Juan son ¿cómo llamarlo? Extremista, entre comillas, muy determinante su postura en cuanto a las cosas de Dios. Y te voy a leer solamente algunos bosquejos, algunas partes de de las cartas de Juan, las cartas que escribió Juan, en las cuales podemos ver la postura que él tenía. Y te invito a que pongas mucha atención. Dice Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, si tienes tu Biblia ahí a la mano, para que puedas corroborar lo que estamos leyendo. En Primera de Juan, capítulo 1, dice el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6 es uno de los versículos más sorprendentes que podemos ver, más maravillosos que podemos ver. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 9 del capítulo 2 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Vamos a leer algunos otros versículos. Versículo 19 del capítulo número 2. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21, no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 6 del capítulo número 3 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vamos con otro versículo más. Dice versículo 8 del capítulo 4, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice todo aquel, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Eh, bueno, son algunos versículos. Son algunos versículos, hermanos, de la primera carta del apóstol Juan, que podemos darle lectura, que podemos ver de manera rápida, podemos entender un poco la forma de pensar, la postura que tiene Juan, la forma en que él Juan es de esas personas, de esos hermanos que tienen un celo profundo por las cosas de Dios y que son determinantes al momento de entender la verdad que Jesús y que Dios revelan a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo. Podemos encontrar además, hermanos, una pasión profunda en el corazón de Juan por la verdad. Y él sabía que la verdad, y es el que lo escribe en Juan 3:16, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en él vine al Padre, si no es por mí. Juan 14:6, Juan 14:6, ahí lo podemos encontrar. Dice que Jesús dijo que él era la verdad. Entonces, Juan tenía un celo profundo por las cosas de Dios. Juan, podemos ver en el corazón de Juan una postura en el que solamente él escribe en blanco y negro, no conoce grises, no conoce puntos intermedios en el cual podernos abandonar o podernos refugiar, si así lo quieren ver. Juan, en su escritura, en su forma de ver el Evangelio, en su forma de experimentar el amor de Jesús para con él, puede determinar que o estás con Dios o no estás con Dios. Tu forma de actuar determina si estás o no como hijo de Dios, como hijo de luz o como hijo de tinieblas. Tus actos determinan o reflejan lo que tú crees, lo que tú confías y lo que estás haciendo. Podemos ver en la vida de Juan, en su escritura, en lo que fue inspirado a través del Espíritu Santo para con Juan, una actitud determinante en cuanto a los caminos de Dios, en cuanto a la enseñanza que le dio Jesús. Y podemos ver, hermanos, esa postura que también nuestro Señor Jesús tenía. Muchas veces nosotros, y vamos a tocarlo ahorita, muchas veces se nos dice que o algunos hermanos, algunas personas mencionan el amor de Cristo, mencionan el amor de nuestro Señor Jesús por aquellas personas que quizá no conocían tanto, o esa actitud que tenía para con algunos, con los fariseos tenía alguna otra actitud, etcétera. Bien, si nosotros vemos de forma individual, nos puede arrojar cierta actitud y nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué Jesús tenía una actitud con él? ¿Por qué tenía otra actitud con otra persona? Si estaban más o menos en la misma situación, etcétera. Pero podemos ver ya lejos, viendo el contexto, podemos ver una postura concisa de nuestro Señor Jesús en cuanto a las personas con las que se acercaba o platicaba. Podemos ver una postura fuerte en cuanto al pecado, una postura en la que él no le agradaba el pecado, en la que él incluso, hermanos,
se estaba entregando para poder pagar por tus pecados y los míos y poder restaurar esa relación entre el Padre y nosotros. No podemos decir que Jesús pasaba por alto el pecado o que tenía misericordia, que no les decía nada, no. Por el contrario, él estaba actuando para poder restaurar esa relación. Más que palabras, primeramente podemos ver actos de nuestro Señor Jesús en los cuales hablan más fuerte que lo que él pudiera decir. Después, con su actitud, con sus palabras, respaldaba lo que él estaba haciendo. Pero no te confundas, no quiere decir que el Señor Jesús toleraba a algunas personas o algunas personas les solapaba sus pecados o que con algunas personas no les decía nada en cuanto a su pecado. Jesús era conciso cuando tenía que tratar el pecado con ellos. Y muchas veces escuchamos esta frase de tus pecados han sido perdonados, ve y no vuelvas a pecar más, no vuelvas a lo mismo, camina como hijo de luz, ve y vende lo que tienes, ve y ponte a cuentas con Dios, ve y ponte a cuentas con aquellas personas. Entonces el Señor Jesús tenía una postura concisa en cuanto al pecado, en cuanto a las actitudes de aquellas personas con las que tenía contacto. Que no te vendan la idea de que Jesús solapaba el pecado, de que el Señor Jesús, no sé, cuando tienes una... Vamos a verlo ahorita. No quiero, quisiera explicarlo, pero siento que voy a tocar temas que ahorita voy a ver. Pero vamos, si tu actitud, si tu preocupación es la restauración de la vida de la otra persona, no tienes por qué contenerte y no decirle nada. Por el contrario, si la actitud o si el Señor te empuja a que tú vayas y hables con tal persona porque está en pecado y la preocupación es la restauración de la vida de aquel hermano, hermana o persona que podamos conocer, puedes hacerlo. El Señor Jesús lo hacía. El Señor Jesús lo hacía. El Señor Jesús nunca se quedó callado en cuanto a algo que tenía que decir. Cuando era necesario que fueran confrontados, los confrontaba. Cuando era necesario que fueran sanados primero físicamente, el Señor los sanaba físicamente y más aún trataba con su vida espiritual. Entonces, que no te vendan la idea, hermano, de que tú no puedes decir nada si ves a alguien que está en pecado, de que tú te preocupes por tu vida espiritual solamente. No es así, más en aquellos que son líderes. No te puedes escudar, líder, si tú eres líder de alguna iglesia, de algún ministerio, en algo Dios te ha puesto como líder, no puedes sacar ese pretexto de que no es tu vida y de que cada quien puede decir lo que quiera y de que cada quien va a rendir cuentas. No puedes decir eso, porque ellos están bajo tu cargo. Entonces, si ves a alguien que está en pecado, la actitud que debes tomar es en amor y en restauración, pero el amor no significa justificar las actitudes del otro o no decirle nada. No es eso, hermano. Y vamos a verlo. El equilibrio, hermanos, entre el amor y la verdad. Vemos actitudes, hermanos, muy extremas en cuanto a estos puntos. Por ejemplo, hay hermanos en nuestras congregaciones, incluso nosotros mismos, quizá podemos tener la verdad en cierto punto, podemos tener o podemos conocer la verdad a través del Espíritu Santo, porque no es que nosotros la tengamos, sino puede ser revelada esa verdad en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y con esta verdad podemos ir y atacar a nuestro hermano, podemos ir y condenar a nuestro hermano, podemos ir y perjudicar la vida del hermano, señalar, etc. Esa es una postura que muchos tomamos. La contraparte, hermanos, es el amor. Justificar todo con el amor, porque no le puedes decir nada, porque si no se va a ir de la congregación, no puedes decirle nada porque te va a dejar de hablar, no te metas porque no es tu vida, déjalo, el Señor va a tratar con él cuando tenga que tratar. Hermano, no sé si te has puesto a pensar, pero es algo redundante que si el Señor está poniendo en tu corazón
que vayas y hables con una persona, tú mismo te justifiques y digas, es que el Señor va a tratar con él cuando él tenga que tratar. ¿No te resulta redundante? O sea, si tú declaras que el Señor va a tratar con esa persona cuando tenga que hacerlo, y el Señor te está mandando a ti para que tú vayas y tú no vas, no sé si suena congruente, al menos en tu mente. Y más allá de sonar congruente, es lo que hacemos. Nos justificamos y decimos, bueno, el Señor que trate con él. Y si el Señor dice, ok, voy a tratar, ve con él. No, es que, Señor, tú trata con él. Háblale en sus sueños o revélale lo que tenga por eso, pero yo te quiero usar a ti. No, 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 Señor, tú trata con él. O sea, es redundante, esa posición es equivocada. Si el Señor te manda que vayas con una persona, el Señor te va a decir qué es lo que tienes que compartir, qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que tratar. La postura, hermanos, entonces, el amor y la verdad no están peleados, no son puntos opuestos. Por el contrario, son puntos en común, son puntos que se complementan el uno con el otro. A la verdad, nosotros, por nuestro pecado, merecemos la muerte. Merecemos el infierno, merecemos la condenación, merecemos pagar por nuestros pecados. Esa es la verdad. Mas nuestro Señor Jesús se entregó sabiendo esa verdad. Él se entrega en amor y complementa a la verdad de tal forma que Jesús no te dice, no, tú no te disculpes, tú no pidas perdón, tú no tienes nada de qué disculparte. No, por el contrario, el Señor Jesús te dice, sí. Tú eres pecado, tú estás lleno de pecado, lo que estás haciendo es pecado, tú me necesitas a mí para poder tener vida eterna, para poder acercarte al Padre. Y ahí es cuando obra el amor de nuestro Dios para con nosotros y entrega a su Hijo en sacrificio por nosotros, pagando Él lo que correspondía, lo que nos correspondía pagar. La verdad, hermanos, no está peleada con el amor. Ahora, el hecho de que tengas la verdad no te capacita o no te faculta para que vayas y estés tirando pestes o estés hablando de más o estés entrando en problemas con alguien más o que estés criticando. No se trata de eso, hermano. Si tú tienes la verdad a través de Dios, si el Señor te ha revelado la verdad, ahí es cuando actúa el amor y tú vas con aquella persona que está en pecado porque tú estabas igual que él. Entonces, eh, la actitud es diferente. Cuando nosotros obramos en amor, el amor no quiere decir que no les digamos nada porque pobrecitos no se vayan a enojar. No, al contrario, el amor de Dios en nosotros nos ayuda a obrar como Él obró con nosotros. Si se van a enojar, pues bueno, se van a enojar. Pero si Dios te mandó, Dios es el que va delante de ti para hablar con ellos. Te va a decir qué hacer, te va a decir qué decir. Vas con su apoyo, vas con su autorización y empiezas a actuar en la vida de este hermano, de esta hermana, de este conocido. Empiezas a hablar con él y el Señor empieza a obrar. Un balance entre la verdad y el amor es aquella actitud, hermanos, que podemos ver a través de nuestro Señor Jesús para con nosotros. Y es algo que el Señor Jesús estuvo tratando con Juan, porque Juan tenía la verdad, pero era una persona impetuosa, era una persona que era celosa de las cosas de Dios, que era determinante en sus convicciones y que nada lo movía y que él sabía cuál era la verdad y que instaba a todos a poder estar firmes a la verdad que era Cristo y no estar ladeándose o estar indecisos en cuanto a la postura, en cuanto a la verdad. Juan era un discípulo el cual era celoso de las cosas de Dios, el cual el Señor Jesús le decía algo y así era. No había
grado de duda, no había para dónde hacerse, no había otra opción y no hay otra opción. Pero el Señor Jesús le enseñó el amor, le mostró lo que es el verdadero amor, lo que el amor verdadero actúa en la vida de los demás. El Señor Jesús conocía las peleas que tenían los discípulos y dentro de estos discípulos estaba Juan y pelearon muchas veces por ver quién era el mayor en el reino de los cielos, por ver quién iba a estar más cerca de Jesús, por ver quiénes habían estado eh, mejor privilegiados en algunos eventos que el Señor Jesús pasó, en algunos milagros que el Señor Jesús hizo. Ellos peleaban muchas veces por por esta situación y podemos ver el corazón de Juan, un corazón apasionado, un corazón que fue varias veces confrontado, un pasaje, un capítulo de la vida de Juan o de la vida de nuestro Señor Jesús fue aquel evento de la transfiguración. Fueron llevados algunos discípulos junto con Jesús al monte a estar en comunión con el Padre y pasó la transfiguración. Y bueno, para no, vamos a tocar este tema después, pero para no meternos demasiado, al final de este evento, después de todo lo que experimentan los discípulos, porque no llevó a todos Jesús, llevó nada más a 3 o 4, no recuerdo muy bien, pero lleva a algunos discípulos nada más, entre ellos Juan, y al final les dice que, bueno, fueron 3, Pedro, Jacobo y Juan, y al final les dice que ellos no pueden decir nada de lo que acaban de experimentar, y despuesito empieza una pelea sobre quién va a ser el mayor, y el Señor Jesús, después ya llegando al lugar donde iban, les dice, oigan, ¿por qué estaban peleando? Él ya sabía qué estaban diciendo, pero les dice, ¿por qué estaban peleando? ¿Por qué estaban discutiendo? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál es el problema? ¿No? Ellos son confrontados con esta palabra del Señor Jesús. El Señor les permitió experimentar algo hermoso, pero lo que les estaba tratando de enseñar es que eso no los facultaba para ser mejores. Incluso es cuando el Señor les dice que tienen que ser como aquel niño que está por ahí, que tienen que servir, que tienen que ser, que el que quiera ser el mayor debe ser el primero en servir, debe ser el menor, debe ser aquel que sirva a los demás. Y en ese momento Juan empezó a ver el amor de Dios, el amor de Jesús en sus vidas. Y él sabía que a pesar de conocer la verdad, de tener la verdad, de que Jesús estaba ahí, también era necesario el amor. Después de un tiempo, porque pasaron un tiempo con Jesús, Juan empezó a ver el corazón amoroso de Jesús, porque Jesús lo declaró, Jesús es la verdad, él tenía la verdad absoluta, él sabía las cosas, pero la actitud de Jesús y de Juan no era la misma, y Juan empezó a ver la forma de comportarse de su Señor, de su Maestro, y empezó a actuar también en amor. En las cartas del apóstol Juan, en primera, segunda y tercera, podemos ver un corazón decidido, podemos ver un corazón firme, podemos ver un corazón cimentado en la verdad, que procura la verdad, que está atento de las cosas, que no encuentra grises, no encuentra puntos medios, encuentra la verdad que es Cristo, la forma de actuar correcta, que es la que Cristo mencionó, que la que Cristo dijo, pero podemos ver que Él comprendía que cada uno de nosotros tenemos cosas en que trabajar, pero más aún allá nos exhorta a mantenernos en los caminos de Dios. Podemos ver un corazón de Juan que fue tocado por el Señor Jesús y que le demostró lo que era el amor verdadero.
Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de Juan. La próxima semana terminaremos con este apóstol, pero fue lo que el Señor Jesús estuvo trabajando en la vida de Juan. Muchos de nosotros estamos en situaciones parecidas a la vida de Juan, quizá algunos no, pero eh, podemos dimensionar, hermanos, que el amor y la verdad deben trabajar a la par, deben de ir al mismo sentido. Tú no puedes quedarte callado si el Señor te está mandando que hables y que le ayudes a algún hermano. No puedes quedarte callado. El amor eh, no obra de esa manera. Por el contrario, hermanos, si el Señor pone un pensamiento, un sentimiento, pone un acto en tu corazón y tú no quieres hacerlo, no estás mostrando amor. Por el contrario, estás demostrando egoísmo, estás demostrando que vale más tu estabilidad, que vale más tu forma de pensar, que vale más tu tranquilidad a la vida de aquel hermano. Y el Señor Jesús nos mostró su grande amor al conocer la verdad, al saber la verdad, al saber la verdad de nuestra situación y actuar en amor, pagando por nuestros pecados en el infierno, ofreciéndose en sacrificio por ti y por mí. Ese es el verdadero amor que podemos dimensionar, aquel que se entrega, aquel que da todo por el rescate de alguien que no merece el perdón.